La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. San Pablo había sido informado de contiendas en la iglesia de Corinto. Aparentemente se habían formado equipos, cada uno pretendiendo seguir a un líder, indicándose a Pablo, a Apolo, Cefas y aún a Cristo. No era que aquellos individuos fomentaban semejantes divisiones, como que hubo disensión entre sí, sino que ciertos miembros de la iglesia eligieron, o por convicción, o por conveniencia, o aún por gusto, eligieron agruparse alrededor de su héroe, formando así una especie de pandilla. La corrección más sencilla que ofreció San Pablo se presentó mediante las preguntas de capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El autor de la carta también tomó nota de otro factor contribuyente a las divisiones: la sabiduría del hombre versus la de Dios. Los griegos en general se conocían como amantes de la filosofía y de la especulación y de la sabiduría humana. Además, en todo el país, esas mismas disciplinas habían creado sus grupos o sus escuelas, y semejante acción no convenía en la iglesia. 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y la contestación está en esta frase: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1:18. La cruz. Locura a los sistemas de pensamiento netamente humano. Es elemento esencial en el plan sabio de Dios. Y literalmente, infinitivamente más sabio que cualquier pensamiento que la mente de un ser humano podría fabricar. Efectivamente, el testimonio de San Pablo era que su predicación nunca había sido a base de la sabiduría humana, versículo 4 de capítulo 2, sino hablaba la sabiduría de Dios. Lo interesante es que el hombre natural, o sea, el incrédulo, de por sí, no tiene la capacidad de entender dicho mensaje de la sabiduría de Dios, porque se ha de discernir espiritualmente. O sea, a menos que el Espíritu Santo de Dios ilumine al no convertido, al inconverso, el hombre sin Cristo no puede entender la sabiduría de Dios. La triste condición inmadura de la iglesia se revela cuando Pablo citó la imposibilidad de darles la alimentación de maduros, porque su estado demandaba la de bebés. Capítulo 3, versículo 1. La verdad es que esos individuos fueron salvos, pero estaban siguiendo la sabiduría humana. Esa clase de persona nos llama Pablo carnal o carnales, y no espiritual. Las mismas contiendas comprueban su carnalidad. San Pablo había asentado las bases, habiendo presentado a Cristo el verdadero fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 3:11.
le toca a cada creyente edificar sobre el fundamento, pero con lo que perdura, oro, plata y piedras preciosas. 3, versículo 12. Porque algún día nuestras obras serán juzgadas. La sabiduría humana no puede edificar para la eternidad, porque sus pensamientos son vanos, como dice en 3:20. Entonces, ¿qué? Pues que seamos fieles siervos y custodios de lo que Dios nos ha entregado. No le corresponde al creyente dedicarse a o dejarse dominar por la filosofía humana. Le toca ser fiel a la palabra de Dios, la sabiduría que Él ha comunicado. En la última parte del capítulo 4, Pablo presenta su testimonio personal al respecto. En capítulos 5 y 6, San Pablo confronta dos aspectos de todavía otro gran error: el pecado de la inmoralidad de un miembro de la asamblea y el pecado de la indiferencia hacia ese pecado de parte de la iglesia en general. La relación incestuosa de un hombre cohabitando con su madrastra era tal que aún los no convertidos, es decir, los gentiles paganos de semejante ciudad inmoral, como era Corinto, lo hubieran considerado vergonzosa. Sin embargo, los hermanos que sabían del asunto, en vez de lamentarlo, estaban hasta envanecidos. Capítulo 5, versículo 2. Era probable que San Pablo hacía referencia a que los hermanos estaban tan absorbidos en sus contiendas y sus divisiones, y aún orgullosos de las discusiones que esas contiendas y divisiones engendraban, que ni les interesaba lo de aquella inmoralidad. El juicio de Pablo era que aquel hombre tenía que ser expulsado de la comunión de los hermanos. Daba dos razones por semejante exclusión. La primera, para que el culpable, no arrepentido, se diera cuenta de lo terrible que era su pecado, y con la mira de que se arrepentiera. 5:5. Ahora la segunda, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En 5:6. Conviene recordar que 5:9 en el presente contexto aluda a una carta anterior tocando el tema de la separación de la iglesia de los fornicarios. Es todavía otra indicación de que hay divisiones lícitas y necesarias dentro del plan de Dios, pero no las que se practicaban en la iglesia de Corinto. Evidentemente, las contiendas en Corinto habían llegado aún a lo que Pablo consideraba escandalosas, terminando en algunos casos ante los jueces paganos. 6:1. Los mismos hermanos de la iglesia, con la sabiduría que Dios proveía, fueron capaces de un fallo justo en esos asuntos. Así, la iglesia evitaría el agravio y el defraude de los hermanos. 6:8. Finalizando esta parte, el apóstol les hacía recordar a sus lectores de un principio importantísimo en la vida evangélica cristiana. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El creyente pertenece a Dios y el dueño tiene el derecho de controlar a lo suyo. Habiendo tocado los problemas de las contiendas, de la inmoralidad, de la indiferencia de la iglesia, el apóstol respondió a ciertas preguntas y dudas referentes al matrimonio. Y esas preguntas presentadas en una comunicación por escrita de parte de la iglesia.
Al considerar la enseñanza de capítulo 7, se tiene que tomar en cuenta dos puntos. Primero, que San Pablo está contestando preguntas específicas y no procurando presentar la doctrina del matrimonio cristiano en su totalidad. Segundo, habían ciertas condiciones o circunstancias existentes en Corinto que provocaron las dudas y las preguntas. Es obvio que Pablo favorecía el estado celibato, pero es igualmente obvio que él aprobó el estado matrimonial. Principia sus instrucciones a los casados comentando de la responsabilidad mutua, en 7, 3-5, que ha de tener la pareja. Enseguida enseña el mismo principio básico que se encuentra en los evangelios, la permanencia del matrimonio, agregando que si por alguna razón hubiera la necesidad de una separación, se tendría que dejar abierta la puerta a una reconciliación. Implícito en eso está la prohibición de un segundo matrimonio, ya que eso cerraría la puerta a una reconciliación entre los cónyuges del primer matrimonio. 7:11. El mismo principio se aplicaba en matrimonios mixtos, cuando el compañero o la compañera no convertida opte por separarse. No se debe de permitir ningún obstáculo para la posible reconciliación, o sea, que no se permite un segundo matrimonio. Finalmente, como soltero o soltera, eso de casarse o no es un asunto de la voluntad de Dios para su vida. Es decir, no se prohíbe el matrimonio, ni tampoco se lo exige. En aquellos tiempos y culturas el matrimonio fue arreglado por los padres. Sin embargo, parece que el consejo de Pablo era que los padres no debían de forzar la situación, haciéndoles ver que no era pecado casarse, ni tampoco era pecado quedarse soltero o soltera. En capítulo 7, versículo 36. En 7:25-40, Pablo, reiterando su preferencia y citando a la vez el carácter de los tiempos, opinaba que más convendría permanecer sin casarse. En conclusión, vuelvo a mencionar el punto que este capítulo no pretende ser el tratado exhaustivo sobre el tema de matrimonio cristiano. Por otro lado, y aunque se escribió considerando las circunstancias especiales de Corinto, el capítulo enuncia principios aplicables más allá de los tiempos del primer siglo y de la cultura de Corinto. Ya a grandes rasgos hemos visto al apóstol San Pablo confrontando a la iglesia en Corinto por sus problemas de las contiendas, de la inmoralidad y del matrimonio. Pablo ahora se dedica a tratar otras preguntas y problemas de la congregación. Por ejemplo, comentó sobre la libertad cristiana, primeramente en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos, y luego en cuanto a la libertad en el ministerio, y al fin, tocante a la libertad en la celebración de la mesa del Señor. En lo que concernía la carne sacrificada a ídolos, uno tiene que recordar que en aquel entonces, en aquella ciudad, no fue consumido en el altar todo el animal presentado a sus ídolos. Lo que restaba de la carne se la ponía de venta en la carnicería. Se podría ver eso en 10:25. Y muchas veces a un precio muy cómodo, asegurando así que su venta antes de que se echara de perder. En capítulo 8, el cuadro es de un creyente que come esa carne en una fiesta pagana y como un resultado, ese hermano ofende a otro creyente.
El argumento comienza reconociendo, y eso viene de la Biblia, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, en 8:4. Pablo agrega, pero no en todos hay este conocimiento, en 8:7. Quiere decir que habían creyentes cuyo trasfondo, antes de conocer a Cristo, incluía la idolatría y cuya conciencia aún redimida no tenía la libertad de traducir sus nuevos conocimientos teóricos en cuanto a la idolatría en el sentirse la libertad de comer esa carne. Bien, era cierto que la carne no le hacía a uno o más aceptado por el Dios verdadero o menos aceptado por él. Ahora, el argumento de San Pablo era que el creyente de conciencia instruida, comiendo de esa carne, peca si por su ejemplo el creyente débil come de la carne. Sería un pecado para el fuerte, porque su ejemplo habrá hecho en aquel entonces que el débil pecara contra su propia conciencia. Por eso dice San Pablo, por la cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 8:13. La discusión de la libertad en el ministerio del capítulo 9 viene siendo parte del testimonio personal de San Pablo. El capítulo es una vindicación de su apostolado con todos los privilegios y las responsabilidades asociadas con el puesto. Aunque el apóstol no había recibido dinero de los corintios, defendía su derecho de haberlo hecho o de haberlo recibido. ¿Cuál era su premio? ¿Su galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 9:18. Habiendo sido librado por Cristo, Pablo se hizo siervo de todos para ganar a mayor número. En el versículo 19 de capítulo 9. Termina la presente sección con una comparación de su meta y su método con los de un atleta que se disciplina para la carrera con el fin de obtener la corona, que le espera al que termina con éxito la carrera, en capítulo 9, 24 a 27. En ciertos asuntos problemáticos en las reuniones de la iglesia. La primera, en capítulo 11, 1 a 16, se podría catalogar como una especie de abuso de la libertad cristiana. Algunos de los hermanos habían llevado su nueva libertad en Cristo a tal extremo que se habían abandonado ciertas costumbres de su cultura asociadas con la modestia. En Corinto, la mujer que vivía casta y pura siempre andaba velada en público, mientras que la mujer de mala fama andaba por las calles sin velo. Así que la mujer creyente sin velo invitaba el reproche de parte de los no creyentes y por ende deshonraba el nombre de Cristo. En donde la cultura se opone a la palabra de Dios, no podemos seguir la cultura. En áreas ni prohibidas ni exhortadas por la Biblia, áreas que se han llamado las áreas grises, podemos seguir la norma que no se opone a la Biblia. En cuanto a modestia, solamente porque la cultura permite tal y tal cosa, no quiere decir que le conviene al creyente hacerlo. En todo caso, tenemos que andar para no permitir que el nombre de Cristo sea deshonrado. En la segunda parte del capítulo 11, se trata del desorden y el orden asociado con la celebración de la Santa Cena. Principia diciendo que en cuanto a la práctica del ágape,
La comida y comunión que celebraron antes de la participación en la Santa Cena, no os alabo, decía Pablo, 11:17. Dicho tiempo de comida y comunión el uno con el otro se había degenerado en una ocasión de hacer acepción de personas. Los ricos trajeron bastante de comer y comieron bien, pero los pobres no tenían esa abundancia y los ricos no compartieron. Con semejante actuación, en nada estaban preparándose para la solemnidad de la mesa del Señor. Es así que Pablo seguía con un recordatorio de lo sagrado de la Santa Cena, información que él pretende haber recibido por revelación directa. La porción cita 3 grandes razones por la celebración de lo que muchos llaman la mesa del Señor. Primero, haced esto en memoria de mí. Segundo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa del Señor, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Y tercero, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Además, aclara que la celebración de la Santa Cena sin observar esos 3 principios importantes sería participar indignamente, en 11:29, con consecuencias funestas, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 11:30. Concluiremos el estudio de esta ocasión con un breve resumen de lo que San Pablo enseña en cuanto a los dones espirituales, en los capítulos de 12 a 14. Puesto que los creyentes de Corinto tenían muy poco tiempo de haber salido de un paganismo idolátrico dominado por demonios, tenían gran necesidad de la enseñanza correcta en cuanto al ministerio del Espíritu Santo de Dios, específicamente en cuanto a sus dones. Había nada más una sola fuente de los dones, el Espíritu Santo de Dios, quien los otorga soberanamente en 12:11. Uno también es el que controla sus usos y sus funciones. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 12:6. En versículo 10, el autor hizo hincapié en los dones espectaculares y milagrosos, dones provisionales, que fueron entregados a la iglesia naciente del primer siglo antes de que fuera entregado el Nuevo Testamento entero para ser su guía. No todos recibieron el mismo don, 12, 29 y 30. Y como los dones son otorgados solamente por Dios, el resultado ha de haber sido exactamente como Dios lo diseñó. Es interesante que el conocido capítulo 13, la joya literaria sobre el amor, es parte de este mismo contexto. El apóstol enseñó que los mejores dones son los dones permanentes, 12:31, y que el amor es el factor básico en el uso de cualquier don espiritual, 13:1-8. Además, el amor nunca deja de ser, 13:8. La palabra traducida en la frase deja de ser es la que se usaba cuando los pétalos de una flor caían al suelo. Los dones provisionales y